es que siempre es buen momento para invertir, el punto es dónde. Con el tiempo se ha hecho un activo en el Ujú. cual en momentos de caos me voy a Bitcoin. Cuando ya lo vemos en TikTok, vas tarde. ¿Dónde tenemos que poner los ojos de aquí en 2025 y por qué le van a afectar a mis finanzas personales y a mis inversiones? Hey, yo soy Zaira. Yo soy Abril y esto es Finanzas entre Millennials. Si tienes mucha o poca información de finanzas personales y no tienes ni idea de cómo aterrizarla a tu realidad, este es tu podcast. Aquí aprenderás todo lo que necesitas para tener paz financiera, paso a paso para ser un adulto responsable y libre sin tanto rollo. ¡Venga! ¡Hey! Bienvenidos a un episodio más de Finanzas entre Millennials. Yo soy Zaira. Bienvenidos, yo soy Abril. Si es la primera vez que nos escuchan, les platicamos que Finanzas entre Millennials es un podcast que sale cada 15 días. Hablamos de finanzas personales, desde lo más integral que hay detrás de una persona hasta lo más detallado que onda con las inversiones, ¿no? Y, les recuerdo las redes sociales. Estamos en Spotify, en YouTube, estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok para que tengan información todos los días, aunque no sean podcasts. Entonces, síganos por allá. Y ay, caray. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Hoy, como son los primeros episodios del 2025, creímos que era súper importante. Yo creo que todos tenemos la duda de what the fuck con el 2025. O sea, ¿qué va a pasar con el 2025? Está muy sonado. ¿Qué onda con Donald Trump? Sí, me tengo que asustar. La presidenta de México me asusta un poco. O sea, ¿sabes? Como hay un tema de que los bitcoins, que se están oyendo tantas noticias que uno dice, ¿invertiré o no invertiré? ¿Meto mi dinero abajo del colchón o lo escondo en un piso de mi casa? Entonces, hoy vamos a hablar de ese tema. Sí, y para esto, antes de entrar en la cuestión de perspectiva de 2025, que siento que toda la vida existe una incertidumbre, todo el tiempo, todos los años están pasando cosas, pero hay unos más cargaditos que otro y de eso dijimos, tenemos que invitar a alguien que sepa explicarnos todo esto y para eso tenemos hoy a Miguel Manso, él es economista, aparte creador del podcast de Cantina Financiera, aparte también es nuestro amigo, colega y es asesor de finanzas, de inversiones, etcétera, de la compañía Allianz. Entonces, bienvenido, Miguel. No, encantado, así, estoy súper encantado. Es la segunda vez que estoy con ustedes en el podcast, o Sí, más, no sé cuántas veces me han invitado. Cierto, una vez hace mucho, Sí, hace mucho, entonces, qué buena onda, estoy muy contento, me ha tocado estar viendo su podcast, cómo ha ido en aumento cada vez más, y como les he dicho, o sea, la neta, eso me pone súper contento. A nosotros ay, también. muchas gracias, Miguel. De hecho, me acabo de acordar que Miguel, tú y yo en este podcast es la primera vez que grabamos, porque la vez pasada fue cuando Abril se la rifó sola porque me enfermé. Según yo iba por algo bien leve, ¿te acuerdas? Y me enfermé horrible. Entonces, es la primera vez que nos van a escuchar juntos de este lado, porque ya estuvimos alguna vez en Cantina Financiera. Vamos dándole, porque sí te queremos ahora sí que sacar todo el provecho posible con estas dudas que de repente tenemos, que tiene la comunidad. Y antes de entrarle a qué esperar del 2025, Miguel, me gustaría mucho que nos ayudaras diciéndonos qué pasó en el 2024. ¿Qué fue lo más relevante que tú nos puedas contar desde tu punto de vista? Fíjate que pasaron muchas cosas. Este año que pasó fue un año de muchos cambios a nivel mundial, inclusive de 8.000 millones de habitantes que hay en el mundo, la mitad tuvo votaciones. Entonces, ahí es donde dimensionamos qué cambio hubo en un mundo. O sea, no nomás fue un país, un continente, fue todo el mundo. En México tuvimos votaciones que al final de cuentas se veía venir. Iba a ganar una mujer que está muy bien, Sheinbaum, porque ganó hasta con una ventaja muy alta. Eso ya, hasta el mismo tema de miedo y demás, se compensó. Lo que no se tenía pensado es lo que pasó después con el Senado, ¿no? Y en Estados Unidos ahí sí se tenía una contienda muy difícil, que al final sí fue una ventaja bastante alta con la que ganó, pero si se fijan, más de temas de votaciones que hubo en el mundo, también hubo inflación que ha estado bajando, ha habido muchas cosas que este año pasado. Déjame, te pauso ahí. Lo de las votaciones es importante no solo porque son cambios de administración en los gobiernos del mundo, sino porque los cambios de gobierno representan así como red flags en todos los inversionistas. Entonces todos empiezan a hacerle, a ver, espérate,
a ver, espérate, y los inversionistas son los que mueven el dinero, los que mueven el mundo, los que mueven el mercado. Entonces, si los inversionistas dicen, espérame, o son cautelosos, todos vamos a ser cautelosos alrededor de esto. Entonces, por eso es importante destacar que el movimiento del dinero en la economía del mundo tiene mucho que ver con esto, y justo estas que no son cambios de gobiernos de el mismo partido o el mismo gobierno, sino son cambios dramáticos, ¿no? Así como la primera mujer presidenta, el güey racista, etc. Y algo que también hay que mencionar, que aquí los que nos estén escuchando, es que entendamos que el capital no es que se vaya, simplemente cambió de mano. Hay fondos que se ven afectados, hay fondos que el que se ve afectado, hay uno que se ve beneficiado. Entonces, eso es algo que tienen que entender muy bien. No es como que, ay, cayó tal fondo y ya se me fue mi capital. No, simplemente se mudó. Se movió. Ya está en alguna. Ajá. Hay que moverse. O sea, quiere decir que si uno bajó, el otro subió. Exactamente. Esto en pocas palabras me llevaría a pensar que muchas veces cuando tienes como esta posición, no sé si les ha pasado en algún momento con algún cliente de, creo que no es momento para invertir. Yo digo, es que siempre es buen momento para invertir, el punto es dónde, ¿no? Entonces creo que aquí Exacto. cae mucho el no es que, porque puede pasar, ¿eh? Puede pasar que mucha gente diga, no, mejor no invierto. Ok, hay gente que sí lo hace, nada más el punto es empezar a buscar como toda esta parte, ¿no? Miguel, ¿quieres agregar algo más relevante de que haya pasado en este 24? Al final, hay dos temas fundamentales que hay que tocar, que además de lo de Sheinbaum, además de lo que vimos de votaciones y todos estos cambios, también tomemos en cuenta un tipo de cambio. Veníamos de un tipo de cambio que llegamos a tener 16 pesos con 20 centavos, que esto no se veía desde el año 2015 o 16, si mal no me equivoco, y que tuvimos un tipo de cambio que había gente que me decía, oye, Miguel, es que si yo me meto, ¿qué pasa si se va a 10 pesos? No va a pasar, o sea, no iba a pasar. Hay muchos análisis que me dictaban que no, y gente que se metió en 16 pesos, eso fue en mayo. Cuando pasan las votaciones de México, 2 semanas después, llegamos a 19 pesos. Y hoy estamos en 20.50 y hay una estimación que ahorita vamos a tocar de qué estimamos para 2025. Entonces, tipo de cambio también fue fundamental, puesto que hace 2 años, bueno, ya, el tipo de cambio estaba cayendo, y que las inversiones en Estados Unidos iban muy altas. Ejemplo, las 100 compañías de tecnología en Estados Unidos dieron más 50 y en México dio como más 26. ¿A qué se debió? A que el tipo de cambio me afectó estas plusvalías, ¿no? Pausa. El tipo de cambio, entiendo que son varios factores que influyen en el tipo de cambio, pero esto fue anormal, ¿no? No lo esperábamos. ¿O sí? Porque se vio afectado por la inflación y las supertasas, ¿no? Que esto viene, aclárame algo, ¿es secuela de la pandemia? ¿De los factores económicos de la pandemia? Totalmente, es debido a eso. Es que, de hecho, también vamos a tocar eso en qué va a pasar en 2025. Sí sabían, ¿no? Que en pandemia Estados Unidos emitió mucho papel moneda, muchos billetes. Fue como un incentivo a sus ciudadanos. Esto no es nada más su emite ya. Esto es en ocasión una deuda de ellos mismos. A mi mismo banco le estoy pidiendo capital con base sustentado en bonos, que en México son CETES. Entonces lo sustento eso, se lo pago a mi banco y mi banco me va a emitir billetes nuevos. Estados Unidos activó su maquinita para hacer billetes nuevos todo 2020 y 2021 cuando llegó Biden. Esto, al haber tanto flujo de billete en cuerpo, somos país vecino, pues somos una consecuencia porque los paisanos que estaban allá comenzaron más a hacer negocios en México, el tipo de cambio, al haber más billetes en el país en circulación, exactamente baja, ocasiona que empieza a bajar poco a poco. Voy a hacer una pausa aquí. A esto lo voy a sobreexplicar con el tipo de oferta y demanda. Cuando hay demasiado de una cosa, pierde el valor, baja el valor más bien, no lo pierde, empieza a bajar el valor. Y entonces eso fue lo que se hace, pero necesitábamos inyectar para que se moviera la economía. O sea, era como teníamos que esperar que ese medicamento nos diera fiebre. Ok. Exacto. Eso fue lo que hizo Estados Unidos, porque si no, imagínense que la potencia número 1 del mundo se detenga, porque entendamos que se detuvo China,
Se detuvo todo el mundo en pandemia Se detuvo el mundo y prácticamente, sí. exactamente, Es y como el si que se no se detuviera el detuvo, primer eslabón de la cadena, ¿no? Se nos íbamos a detener exactamente, todos. Ok. exacto. Y el cálculo que ocasionó fue, todo el mundo se detuvo, menos Estados Unidos. Estados Unidos incentivó a sus ciudadanos para que sigan su economía activa. ¿Qué Ok. ocasionó esto después? Una inflación altísima que ellos no Altísima. habían visto en los últimos 25 años. Estados Unidos no había visto, no había vivido eso. Porque aquí, Miguel, si nos vamos tantito un poquito para atrás, es como se avienta la pandemia y entonces el miedo de todos, o más bien no te deja y no quieres consumir, porque es la incertidumbre, no sé qué, entonces te gusta, o sea, todos era como, ay, no, déjame ver qué onda, porque no sé si mi trabajo va a seguir, no sé si esto, bla, bla. Entonces lo que hace Estados Unidos es como, hey, tranquilos, seguimos emitiendo dinero, ¿no? Que era como el sueño de chiquita que yo decía, pues si falta dinero, pues que impriman más Que billetes y ya, no, impriman. no alcanzas a, ajá, o sea, pues y ya, ¿no? Pero justo es eso, o sea, entonces ahí fue como, vamos anestesiando esta parte, se tiene que resolver, pero esto causa entonces la alta inflación que comentas, que se empieza a ver repercutida ¿en qué año? En el año pasado, hace dos años, después, 2023. 2023. ajá, y Estamos a en, ok, fines de 2022 Ujú. detona. ¿Por qué? ¿Qué ok. ocasionó la detonación de esto? Una invasión, porque imagínense, a veces pensamos que pandemia, yo al menos me pasa, que pandemia fue hace un año, ¿eh? O sea, Sí, se aún siente tengo así. se Sí. siente ese efecto, Sí, pero fue hace Ajá. 5 años. Y en Sí, es cinco cierto. años, y en 5 años ya tuvimos un conflicto de que una invasión de un país. O sea, a ese nivel, esto detonó también que la inflación suba. Entonces, ¿por qué? Por el miedo, el todo, ¿qué va a pasar? De nuevo nos detenemos atrás, nos estamos componiendo de una pandemia y ya viene un conflicto. ¿Se va a meter Estados Unidos al conflicto con Sí, Putin o no? ¿Qué va a pasar? ¿China qué va a hacer? Aquí esto ocasionó que su inflación se va al 10% de Estados Unidos. Eso ok. es altísimo, cuando lo altísimo. común es que esté del 1 al 2%. Sí, para México es Entonces, altísimo. exacto. Sí, Oye, imagínate para Estados Unidos que su sí, común sea del 1 al 2%, suba al 10% y que sí. inclusive tuvo picos un poquito más altos. ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos? Ahora sí, como médico de un país, tengo que bajar, Controlar. tengo que subir mis tasas, tengo que hacer que la gente no consuma, porque si siguen consumiendo, más inflación hay. Entonces, ¿cómo evito que consuman? Aumento sus tasas con el fin de que no saquen hipotecas, no saquen nada en el banco y disminuye el consumo. Así es como se bajó inflación. Aquí aumentar tasas significaría que sea más caro, que te la pienses un poquito más, que tu crédito automotriz, hipotecario, bla, 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 te la, justo así, ¿no? Es como esta parte de, ay, no todas las personas en teoría se van a aventar con ciertas tasas, ¿no? O sea, esa es la intención y sería como la forma en la que el gobierno y todo este rollo, o más bien la Fed busca como bajar las tasas para este control, ¿sí sería así? Sí. Lo que vemos, déjame complemento aquí, lo que vemos nosotros en Banco de México o en Instagram como la tasa de referencia es el valor del dinero, es lo que comentas ahí. Entonces, cuando hay alta inflación, el medicamento es subir ese numerito. Si sube ese numerito, la intención es bajar la inflación. Por lo tanto, ese numerito va a marcar el valor de las tasas, de las inversiones en renta fija y de los créditos para personas y para empresas. Por lo tanto, el costo del dinero se va a ir directo a los productos que consumimos. Ok. Exacto. Ajá. Va tal Va. cual eso, porque el Banco de México dictamina una tasa en la cual todos los demás bancos, porque tú, persona física o yo, persona, no puedo llegar a Banco de México a sacar una cuenta. Banco de México es el papá de los bancos en México. Entonces, es el que le da el decir, ¿sabes qué? Tú comandas así y esta es la tasa mínima que tienes que mandar. Ya los demás bancos Ujú. dictaminan de ahí hacia lo más alto. Entonces, Exacto. básicamente lo que ocasionó fue una subida. Si se fijan, estamos mencionando hace un año, pero tenemos que mencionar años pasados, Sí, porque lo que Sí. hoy vivimos es consecuencia de. sí, claro. Entonces, pasa que ya llega un momento en el que las tasas suben, que llegan a un máximo. En México estuvimos en un 11.25, que es altísimo, pero para los que nos metemos en CETES está muy bien. Nunca Ujú. habíamos tenido CETES a ese nivel.
y en Estados Unidos estaban en 5.5, que también es altísimo, o sea, nunca habían tenido tasas a ese nivel. Para ese país Entonces, es altísimo. Ajá. para Estados Unidos, entonces, algo que vemos es que ellos llegaron un año, imagínense, un año con sus Sí. tasas en lo más alto, manteniéndose ahí. Esto inclusive ocasionaba que a veces la inflación baje poquito. Aún así, estando un año, la inflación no bajaba como debía. Entonces llega un momento en el que, ¿qué pasa cuando mantienes unas tasas tan altas? Evitas, pues no hay consumo, ¿no? Porque la Ujú. gente consume menos. ¿Qué pasa si la gente Sí. consume menos? Las compañías No se ganan mueve la menos. economía. Y Ujú. si no ganan las compañías, hay Despidos. desempleo y empiezan a Ujú. despedir gente y ahora ya hay una Y si la afectación. gente no tiene empleo, pues no gasta, no tiene Pues no trabajo. gasta. Exactamente. Exacto, Y exacto. también, o sea, ahí también tiene que ser algo sumamente difícil a quien comanda estos bancos o quien comanda esto, porque también hasta dónde yo mantengo estos picos tan altos, hasta dónde me Ujú. conviene mantener eso, porque al final imagínense una tasa de desempleo que empezó a subir en Estados Unidos y también en Ujú. México debido a que hay una inflación alta. Va. Cosa, nomás para finalizar y en Ujú. porque México la tiene más complicada en este año. Ujú. México no podía bajar sus tasas tan bajo, porque aquí en México somos consecuencia de Estados Unidos. Aquí esto, fíjense esto que les voy a mencionar, Ujú. complementa lo que a veces dicen, cuando Estados Unidos le da tos, acá nos da neumonía. ¿Por Ujú. qué? Sí. Porque en el momento en el que Estados Unidos empezó a bajar sus tasas, dio una confianza en el país. Por ende, la Se va el gente dinero para consume allá. más, exacto, Ujú. y ocasiona que su moneda tenga más peso. Por ende, el peso mexicano baja. Y si baja el peso mexicano, los paisanos mandan más a su país, a sus paisanos para que consuman más. Entonces, Ujú. la inflación Para que baja un alcance. poquito. Ujú. La inflación baja más despacito en México que en Estados Unidos, porque es consecuencia de... Excelente. Oye, Miguel, háblanos también un poquito, ya para entrar a las expectativas del 2025, de esta novedad de Nvidia y de Bitcoin. Miren, ese es un tema, Eso, ahora Temazo. sí, un buen tema, Tema porque del ahora fin de sí, semana. Ajá. sí, de hecho es un tema con los cuates, ¿no? Ay, sí, como si fuera, Ajá. ¿no? Entonces, con tus Nvidia, cuates seguro sí. Sí siento que sí. hablas completamente de eso todo De el hecho, tiempo. sí. De hecho, hay un chiste que tenemos, es muy ñoño, discúlpenos a quien nos escucha, que ahora sí que las compañías le tienen mucha envidia a Nvidia, porque Ah, efectivamente este año pasado llegó a tener casi un 200%. Marcó un ¿No hito. será una burbuja? Justamente a eso Ok, iba. ¿Por qué? Porque Nvidia sí y no. Porque ok. Nvidia sí tiene un sustento como tal. Porque Nvidia empezó diseñando, imagínense, si han visto videojuegos, si han visto videojuegos, al menos yo que juego mucho FIFA, cada Ujú, vez FIFA saca sus videojuegos y ujú, llegó un momento en el que una vez estaba yo jugando videojuegos y mi abue, que estaba de visita, empezó a ver el ujú. juego y ella pensaba que yo estaba viendo un partido en un canal de televisión, porque sí se ve como tal. Se ve muy Entonces, real. Ajá. mm, exacto. Entonces, esto, que se vean así, ese diseño, esa imagen, tiene que ver mucho envidia en eso. Entonces, para que Ok. dimensionemos dónde está Nvidia, así empezaron ellos. Hoy en día lo vamos a ver minando Bitcoin, vamos a ver Nvidia en temas de IA, todo lo que tenga que ver con inteligencia Inteligencia artificial, donde artificial. está Ujú. ChatGPT, todo ese tipo de temas está Nvidia. Ya Nvidia está donde sea. El detalle ok. es que empezó a subir mucho, mucha gente empezó a confiar en esta acción, a tal punto que jamás, nunca en temas de bolsa en el mundo había subido tanto una acción en tan poco tiempo. Pausa, pausa. Del Nasdaq 100, que son el índice de las 100 empresas más importantes de tecnología, ¿cuántas empresas dependen de Nvidia? Porque sé que Nvidia es parte de ese índice, pero ¿cuántas de las 99 dependen de Nvidia? Ay, esa es una muy buena pregunta. Más que nada sería, va a estar en muchas, o sea, inclusive en Apple, va a estar ahí, Va a va a estar en la estar en mayoría que sean. Microsoft, Ajá. va a estar en muchos componentes que son de venta para las Es personas, que porque, Nvidia está como atrás de cortinas, ¿no? Está como... exactamente. Como, Ajá. sí, 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 de bambalinas. Sí, Eso, Ok. ajá. sí, porque tú no puedes ir y, deja, saca un chip de Nvidia.
Denme Una, dos, pues ¿para así. qué? Ajá. Una, como ¿para qué lo necesitas? Y dos, Ujú. es el componente que necesita la compañía que te lo vende. Sí, Pero sí. eso Y esto es sí, importante para lo que viene, correcto. Nvidia tiene un peso en el Nasdaq 100 que es de las 7 compañías con más peso. Entendamos que Correcto. del Nasdaq 100, que son las 100 compañías de tecnología, el 52% del fondo se divide en Ajá. 7 compañías y Ok, una de ellas es Nvidia. ok. Entonces, cada vez Nvidia tiene más peso. Ahí hay un tema, ahorita se les paso el clip. Sí. Todos los fondos, todos los fondos tienen peso distinto. Correcto. Mucho con ¿Peso te base refieres al porcentaje que al representan del porcentaje. fondo? Ok. Sí. Ujú. Exacto, mucho debido a su capitalización. Entonces, Ok. ¿cuántas acciones hay? ¿Cuántas acciones versus cuánto cuestan? Y ahí es como sacan mucho los cálculos. Hay Ajá. muchas acciones de Nvidia, de Apple y por ende. ¿Y cuánto El vale cada una? único Ok. Ajá. fondo que no depende de eso es el Dow Jones. El Dow Jones son las compañías top de la Bolsa de Nueva York. Y Ok. en este tema, son las compañías, pero son las acciones. ¿Cuál es la que cuesta más? Ok. Y ahí es como se compone. No, a mí me da igual cuántas acciones tengas en venta, es cuánto cuesta cada acción. ¿Cuánto vale? Ok. Solo Va. valor, costo, Ok. valor, y el otro Ajá, sería más nomás bien como la diversificación. Ok. para que Va. entendamos cómo se dividen esos porcentajes a quien nos Va. escuche y sepa, oye, Ya no te interrumpo. Entonces subió el 200%. Ajá. ajá, lo que hace Nvidia como tal es que, imagínense, hice un chequeo de Nvidia versus Bitcoin de los Ujú, últimos 5 años y ganó ujú. Nvidia. A Ok. ese nivel que una acción le ganó a Bitcoin, que Bitcoin Ujú. sube Lo más y ya, volátil, sí. Y baja, sí, lo más exactamente. volátil del mundo. Ujú. Nvidia en los últimos 5 años versus Bitcoin ganó Nvidia. Entonces, ese es un tema que sí, ojo, hay que meter su capital en fondos donde esté esa acción. No Ujú. metas todo tu capital en Nvidia, no porque te esté comentando, Nvidia es bueno, déjame todo mis 100,000 pesos en Nvidia. No, métete Ok. en un mecanismo donde ese fondo esté en Nvidia o incluya esa acción. Oye, Miguel, a mí me gusta mucho cuando quiero que sepan que Miguel es la persona que nos ayuda justamente en todo este tema de inversión y análisis y todo este rollo. Él es el que está detrás de nosotros. Siempre iba a decir un chingue chingue y Gracias. sí, pero lo agradezco bastante, No. Miguel. Sí. Pero, aquí con esta parte, tú comentabas algo que me gusta mucho. Cuando ya lo vemos en TikTok, vas tarde. ¿Nos puedes platicar un poquito a qué te refieres con esto? Es que hay que también entender que a veces me toca ver, tengo amigos, clientes que me mandan videos de, oye, ¿ya viste este video? Y es un video de un chavo diciendo las 10 acciones que más han dado en el 2020 y tanto, ¿no? Entonces, le digo, oye, ya cuando ya hay un chavo, Juanito Gómez, te pone un video explicándote las 10 acciones, es porque ya fue. Ahí Mm. tú tienes que buscar más bien el momento en el que te tienes Van que empezar a subiendo. meter Ujú. exactamente si tu intención es a 1 o 2 años. Porque cuando tú te vas a apostar, no sé, a una compañía como Nvidia y tu apuesta es a 20 años, ahí no tiene que ver el momento, tú métete hoy. Porque obviamente Correcto. entendamos que Nvidia va a ser a 20, 25 años y va a haber bajones y subidas y demás, pero puede ser que la inteligencia artificial, que para muchos tiene un año, ¿no? La inteligencia artificial tiene ya cerca de 5 o 10 años, apenas está empezando el boom. Y hoy te están metiendo en un buen momento de Nvidia, vienen más compañías que se dedican a temas de chips, vienen más compañías que cada vez más, y va a ocasionar que Nvidia pues ya no se haga top, va a empezar a bajar y va a haber más compañías que se van a empezar a subir. Me gustaría que empezáramos a tocar perspectivas del 2025, eh, porque entiendo que hay algo histórico que pasó y que creo que tiene que ver con algo que va a pasar, que es el Bitcoin. O sea, el Bitcoin Sí. alcanzó un valor máximo histórico antes de que se acabara el 2024 de $100,000, ¿correcto? Exacto. Alcanzó su máximo histórico y comenzó a bajar un poco. Esto, cuéntame, según yo, es influenciado por Donald Trump, que dijo que iba a dar beneficios, ¿correcto? Hay muchas cosas que complementan. Entendamos también que Bitcoin con el tiempo se ha hecho un activo en el Ujú. cual en momentos de caos me voy a Bitcoin.
o me voy a plata, me voy a combustible, a un Y aquí me commodity. gustaría irme atrás, 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 atrás. ¿Qué es un Bitcoin? Ajá, Y a partir de ahí empiezas a explicar perfecto. también lo que Mira, llevabas. fíjense, aquí tenía, de hecho, como sé, no me quiero ver muy técnico, pero bueno, Bitcoin como tal es como quien dice una moneda digital. Ujú, Pues no caigan en estafas, nunca te van a vender una moneda como Bitcoin, eso no existe. Es una moneda digital por medio de una blockchain, que es un sistema público, es una ujú, cadena de bloques en la cual este sistema de blockchain hasta el momento, es inhackeable. Entonces, por eso esto le da el sustento. Bitcoin como tal tiene mm, una fama de que no se sabe quién lo inventó. Hay mitos de que hubo ujú. una persona que fue, pero eso te da todavía más confianza porque no hay una institución como tal que venga y que te vayas a un banco de Bitcoin, y el banco Bitcoin no existe porque no existe una oficina de Bitcoin, no existe algo como tal. Tú te metes y se están minando los bloques, es decir, para entender, es que me gustaría ver, lo estaba pensando anoche, cómo explico el minado de una moneda digital, pero sumamente básico. Es como si nos fuéramos a un concurso de matemáticas y ponemos a las compus a competir. ¿Va? Ok. Y en las matemáticas van a tener que hacer exámenes, y son exámenes sumamente difíciles que ni los mayores científicos los pueden contestar, solamente estas compus. Entonces, Ok. cada compu que llega a contestar ese examen, le van a dar un obsequio, le van a dar un pedacito de una calificación, que eso es un pedacito de Bitcoin, que es lo que estás minando porque ya consiguió pasar ese examen. Entonces le pasan un nuevo examen, pero ya cada vez más pequeño. Entonces, se fijan, es básicamente como lo pudiéramos dimensionar así, son bloques como tal. Se dice que si mal no me equivoco, cada 5 años, cada X cantidad de años, hay algo que se llama halving en el Ok. Bitcoin. ¿Qué es esto? Imagínense, antes había 200 bloques, cada X cantidad de años ya se hacen 100, y luego se van a hacer Ok. 50, luego Menos, menos, 25, menos. y así hasta va a haber un momento en el que bien tiene un fin. El Bitcoin es finito, va a haber un momento en el que ya no va a haber Bitcoin que minar, y se van a hacer, pues básicamente los que hay son los que se van a empezar a vender. Entonces, es muy complejo, vaya, lo que es Bitcoin como tal, pero bueno, este año pasado, compañías que manejan fondos, inclusive Allianz, hace unos cuantos meses empezaron a apostar en Bitcoin. Allianz, compañía mundial, ¿no? Y Ujú. hay, Internacional. inclusive, Ujú. ya hay un ETF o ya hay ETFs de Bitcoin. Esto por medio de que Estados Unidos estuvo incentivando de que, pues bueno, o sea, no puedo negar que existe esta moneda. No puedo Ujú. hacerme a un costado porque lo común es que los países quieren tomar mando de los bancos, de este capital del Bitcoin. No pueden, evidentemente, pero ¿cómo puedo? Sí, haciendo un ETF, que es un fondo que cotiza en bolsa y que esté enfocado a Bitcoin, ¿no? Entonces ya Ujú. empezó Estados Unidos, ya es un poquito más accesible pasar a un Bitcoin, ya está más a la mano, y es el motivo que ese tipo de confianza, cuando hay un conflicto mundial, ya no nomás tienes bonos o CETES de un país, ya no nomás tienes plata, ya no nomás tienes esto, tienes Oro. Bitcoin. Ujú. Ahora tienes Bitcoin. Ok. Y entonces nos comentas, después de esta breve explicación de qué son bitcoins, que se está volviendo un activo refugio, que es como en momentos de crisis o de incertidumbre, los inversionistas sacan su dinero de activos con riesgo y lo meten a activo refugio, como oro, plata, que para muchos son bonos gubernamentales de ciertos países, y se está convirtiendo en bitcoins un activo refugio. Eso se me hace muy curioso, porque es tan volátil como para que sea un activo Ajá, a mí refugio. también, como que ni siquiera lo logro entender, porque digo, ¿por qué si es tan volátil pasaría un inversionista a ponerlo como un activo refugio? Es que si tú lo ves a un plazo inmediato, Bitcoin te puede Ay, dar un no. más 50% en poco tiempo cuando eso llega a pasar. O sea, si hay un conflicto en el momento, en días te puede dar un más 20%, un más 15%. Y en lo que pasa el conflicto ya me salgo. O O un si tú menos. también, o un menos también. O inclusive también si tú vas a Bitcoin a 20 años, es un buen momento. Porque Bitcoin se va a hacer una moneda que cada vez más gente va a empezar a confiar en ella. Si de por sí ya tiene 15 años, imagínense, hace 15 años, si les hubieran dicho,
Hoy con el conocimiento que tiene hoy, te metes en Bitcoin, metes 1,000 pesos a Bitcoin hace 15 años, ustedes me van a decir que sí. Pero hace 15 años, si alguien les hubiera dicho sin el conocimiento que actualmente tienen, mete No. 1,000 pesos en Bitcoin, no íbamos, no. Entonces, hoy que ya sabemos el sustento y hacia dónde va, es un buen momento que te metas. Tal vez si tu meta es a 15, 20, 25 años. A El largo tema es que plazo. diversifiques, exacto, diversificar tu pastel, ¿no? Ok, ahora, vámonos yendo, ya que revisamos un poquito lo que ha estado pasando, vamos a entender, ahora sí va a ser más fácil entender qué vamos a esperar en 2025, porque hay cosas muy importantes que están pasando. Donald Trump está haciendo mucho ruido. Claudia Sheinbaum, perdón por mi Sheinbaum. pronunciación, Jane Baum. Claudia Sheinbaum también está dando mucho de qué hablar. Y vamos a ver, platiquemos un poquito de los cambios importantes o dónde tenemos que poner los ojos de aquí en 2025 y por qué le van a afectar a mis finanzas personales y a mis inversiones. Vamos empezando, si quieres, con el tipo de cambio. ¿Qué expectativas tenemos para el tipo de cambio en 2025? Según la encuesta de Citibanamex, donde encuestan cerca o más de 25 bancos, 28 bancos, Ujú, se estima que el tipo de cambio va a estar desde los 20 hasta los ujú, 21.50. ujú. Yo tengo una estimación, de hecho, ayer que estuvimos con unos amigos en el podcast, platicábamos mi estimación, porque si hacemos apuestas cada 6 meses, ¿no? Ujú. Entonces, Ah, mi ok. estimación es que de aquí a fin de junio, al último día de junio, el tipo de cambio va a andar en 22 pesos. Mi estimación, a fin de año, quizás sí se compone y acomode en, o se acomode en 21, 21.50, 20.50, en eso. Mi estimación a mediados de junio tiene una justificación debido a que en cuanto llega al mando esta persona en Estados Unidos que ha estado amenazando con imponer sanciones o no, haga o no estas sanciones, estas amenazas, ya cuando él ya tenga el mando, ya puede ocasionar un conflicto. Entonces, al menos una amenaza, un conflicto con China o un conflicto incluso con México, nos puede ocasionar que nos afecte en el tipo de cambio. Ok. Y que la gente, en el momento de un conflicto, ¿qué hace? Me voy, como mencionamos, a Bitcoin, me voy a bonos de Estados Unidos. Si la gente se va a bonos de Estados Unidos, su moneda aumenta. Ujú. Entonces el tipo de cambio sube. Entonces, Se va a mi depreciar el estimación peso. es Ujú. exacto, porque yo estimo un 2025 caótico, como mencionamos ayer, que el caos no lo tenemos que ver como algo negativo, porque el Ajá. caos en tu vida se necesita para que te muevas de donde estás. Entonces, un caos económico quizá es lo que necesitamos, como pasó en 2008, ese caos en Estados Unidos de hipotecas ocasionó cuántos años de bonanza económica en Estados Unidos después del 2009, ¿no? Sí. Entonces, eso lo podemos dimensionar que este 2025 venimos de pandemia, venimos de inflaciones altas, venimos de tasas así muy altas, venimos de votaciones en medio mundo, venimos Ujú. con todo este contexto que veníamos comentando y tal vez este 2025 sea el comienzo de ya un nuevo mundo económico. Quizá ya no vamos a ver estas cantidades de más 50 o tal vez sí, quizá ya no vamos a ver estas amenazas porque a ningún país conviene un conflicto mundial porque ya están tan avanzados, un Ujú. misil o esto que nos acaban en segundos, o sea, a nadie nos conviene un conflicto, eso para mí no está ni en mente que va a pasar un Ujú. conflicto de Estados Unidos con China, quizás sí de venta, de negocio, pero un Algo conflicto más comercial. Ajá. misil no va a pasar. Lo que sí hay Ok. que poner punto vital en el tipo de cambio, Ujú. porque el PIB depende mucho de los negocios que hacemos con Estados Unidos. Y ahí Ok. sí nos puede pegar, que nos imponga sanciones Estados Unidos a México y que al final, ¿qué va a ocasionar? Que nos cuesten más las cosas, ¿no? Sí, que cuesta el crecimiento, ¿no? Prácticamente eso frena crecimiento en nuestra economía. Okey. Oye, Miguel, por ejemplo, aquí, alguien que me imagino 2 tipos de personas escuchándonos. Alguien que no tiene ni idea
¿no? Y que dice, oh, entonces, ¿qué hago? ¿Hacia dónde se podría mover? Que nos hables un poquito sobre las megatendencias, etcétera. Y alguien que ya tiene alguna estrategia, no sé, en el Standard and Poor's 500, en Nasdaq, etcétera, ¿qué hacer? Se queda, y que se entienda aquí que son opiniones, no es una sugerencia de hagan esto, son opiniones de nosotros tres, etcétera. Entonces, ahora sí, dilo con confianza. Mira, yo el mayor tema que te puedo decir es que diversifica sí en tus fondos, tienes que tener sí o sí CETES. Ok. CETES, aunque cada vez pague menos, que hoy en día paga el Ujú, 10 o el 9 ujú. punto y algo, aún así es mucho. CETES hace Claro. 6 años pagaba menos del 5. Entonces, tenemos una muy buena tasa en CETES. Obviamente, si estás ya en el S&P 500, significa que entiendes una diversificación de 500 compañías en Estados Unidos. Entonces, también puedes meter ahí tu confianza. Algo que también es, no nomás te enfoques en Estados Unidos. Hay más economías, hay más fondos, hay fondos diversificados en tecnología a nivel mundial, no nomás está el Nasdaq 100. Entonces, Ujú. busca ese tipo de mecanismos donde no pongas todos tus huevos, no nomás en una compañía y no nomás en un fondo de un país. Busquen algo En un índice, diversificado ¿no? mundial. Exactamente, en un fondo, inclusive hay un fondo que se llama ACWI y Ujú, pone 2.500 compañías top en el 500. mundo. Ujú. Entonces, ahí sí diversifica. Tenemos esa bondad que desde México podemos diversificar en compañías a nivel mundial. Entonces, no tenemos ese bloqueo económico que no podemos acceder a más fondos. No, aquí en México podemos hacer eso, ¿no? Entonces, diversificar sí, en bonos o CETES y en compañías diversificados a nivel mundial. Hay algo que es importante que es que tenemos que tomar en cuenta que es la tasa de referencia, de lo que hablábamos hace rato. La tasa de referencia, como fue la medicina para la inflación y la inflación ya está bajando, pues ya no se necesita tan alta. Entonces el dinero va a empezar a abaratarse, pero ni se emocionen porque ni va a ser tan, no es así como que, ay, los descuentos de enero, no. O sea, va a empezar poco a poco, para que no nos volvamos locos y se despunte otra vez la inflación. Entonces nos van a ir dando la medicina poco a poco y va a empezar a bajar. ¿Cuál es la expectativa de cómo va a terminar la tasa de referencia a final de 2025? Ay, ese sí está complicado. Yo estoy estimando, porque también me aventé un tema hace unas 2 semanas, hay una estimación que posiblemente acabe en un 8, Ajá, ocho yo por también ciento Banco andaba de México. en esas. Exacto, Sí. que está bien. Entonces, si te fijas, todavía tenemos un año más con una tasa hasta un buen nivel, ¿no? De un 8%. Sí. Entonces, y también todo el tiempo, aunque las tasas bajen al mínimo, también Ajá. es un buen momento CETES, porque es un Sí. activo que mes con mes es positivo. No Sí. vas a tener ese año negativo. Entonces, también, o sea, a veces, o eso sí, cada año tal vez se le vas quitando más peso le vas quitando un poquito menos a CETES, porque te va pagando un poquito menos, pero todo el tiempo mantén ese colchoncito positivo, ¿no? Cuando la tasa de referencia baja, ¿qué sube? Ya, suben temas de vivienda, porque la gente alcanza a sacar más hipotecas. Porque empieza a ser más barato tener casas, que es como para la gente es mucho más importante tener casas, patrimonios, y entonces es como bajó la tasa, entonces puedo comprar la casa que no había podido comprar. Ajá. Entonces, podría ser una oportunidad invertir, por ejemplo, en fondos de bienes raíces, en Sí. fibras, ok, Ujú. podríamos Es una poner muy un buena ojo ahí. opción. Ok. También se benefician temas de bancos, porque obviamente tienen más flujo, hay más movimiento, hay fondos. Ujú, ujú. Al estar más barato el dinero, ajá. Entonces el sector financiero también puede motivarse, ok. ¿Cómo ves la tecnología para este año? Tecnología, todo el tiempo es un buen momento. Nada Ok, más de Ya aquí no en va a que parar. adelante. no, Sí. nada más que quien se mete a tecnología es porque sabe que también Ajá. puede tener un bajón, Que va a que aguantar. cuando hay un conflicto económico y baja más que los demás fondos. Sí. Entonces, pero también tiene esa facilidad que sube más que los demás fondos, ¿no? Sí. Entonces, cada 5 años viene un cambio tecnológico. Imagínense, hace 2005 empezamos con MySpace, ¿no?
y decíamos, no, este es nuevo, Sí, una es compu, cierto. ¿no? Y luego 2010 llegó Facebook y ya un poquito más la conectividad de este tipo de temas, pero también empezaron los teléfonos móviles, ¿no? De botoncitos. Ujú. 2015 empiezan los teléfonos, pero sin ningún botón, o ya empieza a ser Ujú. todo más digital, más chiquito. ¿Qué va a pasar este Dos, año? Ay, sí. exacto, sí, porque hoy tal Sí, vez el boom de estos 5 años ha sido ChatGPT, de inteligencia sí, Correcto. inteligencia artificial. artificial. Ya estamos viendo algo más intangible, ya no tanto algo que podemos tocar, ¿no? Entonces, hoy en día se viene ese boom, pero también tengamos en cuenta que cada tanto tiempo el Nasdaq tiene ajustes económicos que son comunes como pasa donde Que sea. eso es parte de la economía, es parte de todos van a tener ajustes, pero siempre las salsas siempre van a ser mayores que las bajas. Les presumo que mi fondo, mi plan de retiro, el 100% está en Nasdaq. Ah, súper Eso. bien. Y Estoy, te o fue, sea, yo, o sea, no lo he revisado, o sea, como me faltan 30 años para jubilarme, o sea, yo estoy así de, yo con los ojos cerrados, de verdad, yo estoy así de, bien arriesgada. y este año te dio en pesos mexicanos un más 50. Entonces, si te Le fue fijas, bastante bien. el beneficio que te da, porque imagínate, iniciaste un año con 16 pesos, 17 pesos el tipo de cambio, llegaste a estar en 16, hoy en día está en 20 pesos, nada más de tipo de cambio sube, más compañías como Nvidia, Qualcomm, Apple y demás, Amazon Excelente. han estado subiendo. Y ahorita que Abril comenta eso, se me hace muy importante caer en perfiles de inversión. ¿Qué quiere decir esto? O sea, también depende. Por ejemplo, no todo tu dinero tiene que ir tan agresivo. Abril aquí nos acaba de decir un ejemplo. Mi plan para el retiro sí, pero ella tiene 30 y tantos años y planea retirarse en 30 30 y años, ¿no? meses. Entonces, 30 meses, o sea, está chiquita todavía. Entonces, o sea, con eso, para esa meta, pero si hablamos a lo mejor de alguna otra meta como su fondo de emergencia, etcétera, les aseguro que está en algo más conservador, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos liquidez. Entonces, yo con esto a lo que voy, por ejemplo, Migue es un perfil bastante agresivo. Es una persona soltera, es una persona, ¿sabes? Entonces, cositas así donde a veces es de, oye, Sai, es que no voy a meter todo mi patrimonio porque tengo hijos, porque bla. Entonces, también no quiere decir que te casas con un solo perfil de inversión. Para cierta meta puedes ir manejando esto. Entonces, aquí quiero complementar que lo que nos dice Miguel se me hace súper interesante porque a lo mejor una parte, incluso hay ya cuando la gente se pone como con más estrategias, que yo siento que siempre son estrategias personales, ¿no? No todo nos funciona a todos. Del 100% a lo mejor tú de tu dinero, el 20% mándalo a conservador, el tanto por ciento, bla, 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 y que sepas que se puede estar moviendo solamente estrategias muy agresivas, hay que ir teniéndole cuidado. Y otra cosita que también Más quisiera aconsejar, dedicación, sí, claro. más dedicación. Aunque agarres un portafolio como Nasdaq, etcétera, y vaya 30 años, dale sus checaditas. Porque luego también abandonan ahí sus planes y dicen, no, carnal, pues también tienes como 10 años aportándole Sin algo ver. que ni al caso, ajá, sin ver, ¿no? Entonces, nada más sí quería complementar esta parte de la importancia de los perfiles. Nomás para puntualizar lo Ujú. último, que además de compañías que se ven beneficiadas de hipotecas y demás, también podemos checar que un tema que también en un año caótico hay fondos que también se ven beneficiados y que si se ven afectados no baja tanto, todo lo que tenga que ver con farmacéuticas, compañías de hospital, o sea, todo lo que tenga que ver con El healthcare. sector, ajá. Ujú. Exactamente, son compañías que sí o sí hay gente que necesita una atención médica, cada vez hay más Son viejitos, cada indispensables. vez, exactamente, y cada vez se necesitan más, porque cada vez tenemos Va a haber menos más hijos viejitos. Sí, 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 y este sí. tipo de fondos van a tener un poquito más de consumo, más de uso. Además, si Sí. siguen bajando estas tasas, con compañías de consumo como Costco, Walmart, también se ven beneficiadas porque tienen todavía más consumo, ¿no? ¿Cómo se llama este fondo que procura y cuida todo lo que va a ser para personas mayores? O para esta tendencia de que, por ejemplo, todos los millennials somos mayoría ahorita. Entonces, vamos a necesitar todo eso en 30 años. Entonces, a eso les llamamos megatendencia. ¿Te acuerdas cómo se llama ese? Algo de ages o algo así, ¿no? Que se llama Population, que este fondo engloba cerca de 100 compañías, 80, 100 compañías, discúlpenme, soy un ñoñazo, No y se son preocupe. Está compañías perfecto. que se ven beneficiadas de
que cada vez tengamos más viejitos De en que el mundo. envejezcamos, o sea, el Botox, Ajá. Ok. Sí, exactamente. Pues va muy beneficiada hacia allá, ¿no? Una Ok, mega tendencia. va. ¿Qué otra megatendencia? Tenemos que envejecemos todos. La Ujú. megatendencia de la tecnología. ¿Qué otra Sí, megatendencia también. tenemos? Pues cada vez tenemos, y aquí vuelve a estar Nvidia, compañías de autos autónomos. Es una mega tendencia que viene hacia el mundo, ¿no? Entonces, Nvidia obviamente va a estar en esos esquemas. Ya hay autos que se manejan así. Autónomos, Solitos. sinónimo de no se ocupa piloto, no se ocupa alguien que lo chofea, no Exactamente. se ocupa alguien que Ajá. lo maneja. Lo que está haciendo ya Ajá. Tesla, ¿no? En California. Exactamente. Exacto. Ok. Inclusive se llama Bimo, Bomo, Vamo, Bimo. Ay, es una compañía Bimbo. tipo Ah, Uber. Bimbo, es ajá. una compañía tipo ¿Bimbo? Uber. Me tocó ver en Estados Unidos, en San Francisco, donde va el auto, es como un Uber. Ujú. Y Ok. simplemente lo pides en la aplicación, se llama Bimo. O sea, es que bajé la aplicación para cuando vaya. Ok. Entonces, tú ya te subes, ya lo pides en la aplicación, llega tu auto sin chofer, le das clic en avanzar, en activar, te subes y le aplicas en la pantalla porque Vámonos. ya me aventé el video No y ya el manches. auto se va. El Tengo una tía detalle, que diría que eso es del diablo. Ah. exacto, el detalle Alexa es se la hace que, el diablo, ¿no? Sí. el detalle es que como es una tecnología nueva, va a Ujú. empezar a haber fallas. Entonces, Ya. de hecho, ahorita No lo se suban. Ah, comentaba sí, listo. porque anoche me tocó ver un video de TikTok donde esto fue noticia y tendencia también de un Ajá. chavo que tiene que ir a tomar su avión y el auto se metía a un estacionamiento y se puso a dar vueltas en el estacionamiento. No, Entonces el no, no güey manches. está llamando atención a clientes y le dicen, oye, pero veo que estás dando vueltas en el estacionamiento y dicen, pues que sí, ¿qué hago? O sea, no es como que yo me pueda subir a manejar el coche, no puedes. Ujú. Entonces, obviamente van a empezar a haber fallas, pero esto es una mega Claro. tendencia que nos podemos meter hoy. Que se va a ir mejorando, ¿no? O sea, Qué Exacto. se va risa, a ir pobre mejorando. muchacho, estaría Sí. espantadísima. Ok, hay una megatendencia que son las, industrias, no, ¿Energías limpias? bueno, energías limpias, sí, hablemos de eso. Sí, 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 me refiero a otra Ujú. cosa, pero sí, eso también es importante. Es un fondo que vamos a ver ajustes tal vez de inicio de año, porque entendamos que este nuevo mandamás en Estados Unidos no es alguien que confíe en eso, Justo eso te iba a confía, decir, él no está a favor de eso, ¿verdad? De las energías no, limpias. el detalle es que puso en su gabinete a Elon Musk, Ajá, que, Mm, claro, claro, su que en nuevo mejor su- amigo, sí, claro. exactamente, que en su gabinete, ¿cuál es su Él, función? No es más que nada que él va a estar checando el gasto de Estados Unidos, en qué se está gastando y en qué compañía se está yendo todo el tema de los impuestos, porque por lo hoy tanto, en día tecnología e energías limpias. puede ser, exacto, es un muy buen momento. ¿Por qué? Porque él es el que va a estar muy incentivando eso. Entendamos que de toda esta captación que tiene Estados Unidos en impuestos, el 15% más o menos se va en pagar su deuda que tienen ellos mismos. Ujú. ujú. Entonces, es una deuda que tal vez nunca paguen. Tienen un déficit altísimo de los últimos 20 años, solamente 2 años tuvo positivo. No, pero no lo digas tan Entonces, fuerte. Nada, te creas. ya sé, de hecho. El mundo va a saber. Sí, Ajá, ajá. entonces Estados Unidos económicamente no está tan bien que digamos, debido a lo Ujú. que mencionábamos, que emitió mucho papel moneda. Entonces, meten a esta persona que fue muy inteligente haber metido a esta persona en su gabinete, que no quitemos de la mesa que tal vez sea el siguiente presidente de los Estados Unidos, porque si son capaces de poner a alguien así, es muy posible que pongan a alguien joven y que es el más millonario del mundo, o sea, que él no le da Solo, miedo. solo si los Simpson lo predijo. Si no, no. Exactamente, buen punto. Hay que ver si ya hubo un capítulo oculto. Un video oculto. Ok, perfecto. ¿Alguna última recomendación para este 2025 que digas, oigan, no hemos hablado de este punto? Bueno, ¿sabes qué sí me gustaría saber antes de terminar? ¿Qué expectativas hay para para el 2025 solo este año? O sea, yo entiendo que Bitcoin es a 15 años, pero para este año, ¿tú crees que siga subiendo o crees que haya un bajadón y luego ya?
Bitcoin como tal va a seguir subiendo. Miren, Ok. inclusive les comento, en mi caso, ayer que tuvimos esto, que hicimos una pequeña apuesta, yo decía que Bitcoin en junio llega a 120,000 y Ángel, que es el especialista en Bitcoin del Ujú. podcast, él decía que llegaba a 170,000. O sea, para mí es Ok. demasiado. Todos hicimos el mismo gesto. Ujú. Yo sentí que me iba muy alto con 120,000, pero él nos Digo, decía algo. para Tú ir te a comprar sentías uno. agresivo y te dijo, estás siendo Sí, conservador. exactamente. ¿Por qué? Porque él dice que el haber pasado Bitcoin a los 100,000 fue un simple pase, pero mental, Ujú, psicológico. ujú. ¿Por qué? Porque al momento bajó. Lo común, cuando llegó a 80,000, igual, pasa como que cada 10,000, mentalmente, ante los inversionistas, ya pasó los 80,000, baja, y ahora su siguiente meta es pasar a 90,000, baja, y ahora su siguiente meta es 100,000. Y así se van. Entonces, dice, ya pasó 100,000, ya mandó, ya no es, ya la meta no es cada 10,000, tal vez ya la meta es 150,000, porque ya no es tan chiquito el llegar a eso. Entonces, siguiendo lo que comentaba Ángel, pues sí, me hace sentido tal vez que sí lleguemos a 250,000 con Bitcoin este año. Bueno, perfecto. Sai, a mí me está gustando mucho. ¿Algo, Sai, que quieres que concluyamos? ¿Algo que toquemos No, más ya me para...? gustaría nada más dar como definan su 2025 o más bien lo que piensan del 2025 en una frase. Ok. Ok. ¿Quién primero? A A ver. ver, voy a empezar yo y no logro tener como una frase y antes tengo que explicar esto para aterrizar ideas. Los CETES eran muy, ay, CETES, you, bla, 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 ni da nada, es el 4%, no mames, eso que, chala, chala. Empiezan a subir y entonces ahora todo mundo se jura conocedor de CETES y obviamente ya tengo CETES o invierto en NU, invierto en lo que sea, ¿no? Bitcoin también, porque ya empieza a tener uno como este recordatorio, ¿no? Recuerdo yo también hace muchísimos años que a los de Bitcoin los veíamos como, ay, güey, ¿qué pedo con esa gente? O sea, hasta como, son raros, ¿sabes? Son raros y se les echó bullying en memes de cuando se vino así horrible, no me acuerdo qué año fue, de dónde está el que me dijo, ¿sabes? O sea, como, y entonces ahora es esta parte de, es que Bitcoin, si yo hubiera sabido, o sea, todo este tipo. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es, aviéntate tu propio análisis. No te olvides de hacerle caso a la parte conservadora. Incluso yo también agregaría que es buen momento para amarrar tasas en CETES a 1 o 2 años, si es que cumple con tus objetivos. Y la parte arriesgada de Bitcoin y bla, 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 pues aviéntale a lo mejor un porcentaje si lo quieres ser. Para mi definición en una frase, parece que el mundo se va a acabar y sigues vivo, carnal. Entonces, invierte, 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 Y invierte. lo mismo pensaste en pandemia. Y en el Exactamente. 2000, que se iba a acabar el mundo también. Y pasan muchas cosas que dices, güey. Entonces, si estás en un momento en donde neta estás teniendo esta posición en donde puedes hacerlo, simplemente lo que está pasando ahorita en California, dices, güey, el día de mañana neta no se sabe. Entonces, hoy invierte. A tu estilo, pero sí hazlo. A ver, Ya, ahora yo para que cierre Miguel, ¿va? Va. va, 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 va. Yo en una frase del 2025 es como un niño bajando por una resbaladilla, Ok. pero va a volverse a subir. Ok, Ya, Sí, sí, ok. sí, sí, así sí. lo dejo, Va, así lo me gusta, me dejo. gusta. Miguel, Yo quizá lo puedo definir en domina el caos. O ok. sea, súbete al caos, Ajá, domínalo, o sea, Ese siente. es eslogan de una película de acción. Sí, 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 exacto. ok, Ajá, de hecho. va, va. me Perfecto, gusta. Miguel. Ya para finalizar, recuerda a la audiencia dónde te pueden encontrar, dónde pueden saber más de ti, de tu contenido. Tenemos un podcast que se llama Cantina Financiera. Ahí sí, discúlpenos, tengan en cuenta que ahí sí vamos a decir cosas indebidas, Inapropiadas. exacto, Sí. pero buscamos más que nada es llevar noticias de finanzas muy difíciles tal vez, con un toque de comedia, pero también jugando de a lo último, Humor ¿no? negro. Exacto, Sí. demasiado. Exacto. Ok. Entonces ahí nos pueden buscar. Si son sensibles, no lo vean. Ok. No lo veo, exacto. Denle oportunidad. Yo diría que denle oportunidad y depende de su sensibilidad, ya ves si no, porque sí traen también mucho conocimiento y mucho análisis. Y Miguel, Sí. muchísimas Si gracias aguantan vara, por sí. darte, Gracias. sí,
por darte el espacio, por explicarnos. Seguramente vuelves este año a contarnos otras cosas. Voy a anotar lo que Gracias. dijiste, aunque no me hagas una apuesta y en 6 meses te busco a ver qué. Ándale, estaría bien. Ajá. Estará muy bien, ¿eh? Oye, Estaría sí. bien. Perfectísimo. Gracias por venir, gracias a todos. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye.